Bueno, decíamos, estamos con una de las economistas de la región, la doctora Ana Inés Navarro. Gracias por venir, Ana. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Enseguida avanzamos sobre la decisión del gobierno y sobre los impactos que puede tener esto sobre la economía argentina, mientras el dólar volvió a subir y está perforando el techo de los 23, incluso 23.17, está marcando en la ciudad de Rosario hace un ratito. Vamos a ver lo que decía, Ana, te invitamos a ver lo que decía hoy el diputado Axel Kicillof, que fue el último ministro de Economía antes del actual gobierno. ¿Se acuerdan cuando decían que votar por los fondos buitres, ese vergonzoso pago de los fondos buitres, era una cuestión que nos iba a traer inversiones, certidumbre, mejoramiento por todos lados, reducción de las condiciones de vulnerabilidad y sobre todo, porque lo quiero decir, justificaron en todos lados que se le pagaba a los fondos buitres para no volver al Fondo Monetario Internacional, para no ir de nuevo al Fondo Monetario? Esa fue la justificación. Mintieron de nuevo, le pagamos, no vinieron las inversiones y ahí está el gobierno volviendo al Fondo Monetario Internacional. Otra mentira más. Y lamentablemente tengo que decir que cuando nos acusaban a nosotros como oposición de poner palos en la rueda, de tirar pálidas, de no querer apoyar a ese gobierno nuevo, simplemente decíamos lo que volvemos a repetir lamentablemente hoy. Teníamos razón. El programa neoliberal, la apertura de las importaciones, que ha fundido buena parte de las pymes o las está fundiendo y de las economías regionales, la desregulación del mercado financiero, que ha generado acá, en Argentina, los campeones de la timba internacional, lo que ha sido también la reducción de salarios, que ha dinamitado el mercado interno, después la destrucción de las jubilaciones. Ese programa económico, ahí está el responsable, no está en otro lado, no lo pueden buscar ni en la oposición, ni en el pasado, ni en el exterior, está acá en la política económica de Macri. Bueno, ahí está el diputado Axel Kicillof, anterior ministro de Economía. Bueno, un poco Duhovne también ayer se conoció, circulaba por las redes sociales cuando era analista político en un programa de televisión en el 2016, que dijo no al fondo, como que la idea era justamente que la última opción o ninguna de las opciones era pedirle dinero al fondo. Por eso te preguntamos, Ana, ¿había otra opción? A ver, Argentina tiene un problema estructural de que gasta más de lo que puede recaudar a través de los impuestos. Y esto no es de los últimos 5, 15, son muchas décadas en que nos hemos acostumbrado todos, nación, provincias, municipios, a gastar más allá de lo que se recauda. Eso ha implicado que siempre Argentina tenga problemas recurrentes, o de inflación, o de endeudamiento, o de requerir de que alguien termine de pagar las cuentas que nosotros como contribuyentes no terminamos de pagar lo que el Estado gasta, ¿sí? Pero además a esto se le agrega un segundo problema grande, que el nivel de la imposición fiscal en Argentina ya ha llegado a niveles que es intolerable. Vemos permanentemente cómo la gente empieza no solamente a hablar de no pagar impuestos, sino que empieza a mirar finito, cosa que no se hacía antes, en facturas como la luz, del gas, a buscar a ver, sí, acá también me estaban. Y es como que empieza a haber una conciencia, nos están cobrando impuestos por todas partes, y sin embargo eso no alcanza para pagar el monumental gasto público de las tres jurisdicciones, ¿no? Entonces, en el medio, digamos, Argentina además está en el medio de, digamos, de una transición, la economía argentina está en una transición. Recordemos que desde el año 2011 al año 2015 la economía argentina no creció, el empleo se mantuvo prácticamente estable, en nuestra región el empleo cayó más de 5 puntos porcentuales, el empleo registrado en ese periodo, después tuvimos el año 2016 una recesión, 2017 se empieza a recuperar la economía, 2018 sigue recuperándose la economía, pero con baja la inflación, con reducción del déficit fiscal, pero todavía somos una economía con enorme cantidad de problemas. En esa enorme cantidad de problemas, Argentina está más frágil que otras economías ante cualquier modificación o ante cualquier shock externo. Entonces, veníamos, digamos, teniendo una economía que manejada de una forma gradualista, no de una forma de shock, algo que es novedoso para Argentina. Argentina, si nosotros recordamos en el pasado, después de cada episodio complejo,
cómo salió Argentina adelante. Después de una gran crisis, ¿sí? La del 2001 claramente nos lo muestra, pero también han sido así las otras crisis. Por eso algunos analistas económicos consideran que, o están convencidos que el gradualismo para Argentina no sirve, porque históricamente Argentina siempre ha salido de las crisis con un shock, ¿sí? Lo que pasa es que el shock tiene un shock devaluatorio en general. Devaluatorio, fundamentalmente, ¿sí? En donde hay una pérdida del valor de los activos de capital de todos, donde los salarios pierden enormemente, donde hay más desempleo, donde la gente después le cuesta enormemente volver a insertarse en el mercado laboral. Entonces el gobierno eligió un camino gradual, ¿sí? En donde es como ir en un desfiladero con un sulky. Muy complicado, ¿sí? Porque tenés restricciones por todos lados y cuando te movés un poquito para un lado, te vas hacia la montaña y no avanzás, te movés un poquitito, tirás la otra rienda un poquitito y tenés el riesgo de caerte al precipicio. Dentro, digamos, de ese esquema que es así en este momento y venía siendo así, Argentina toma la decisión de hacer un cambio en sus metas de inflación, un cambio en su política monetaria, para tratar de un poco, digamos, poner más el foco en el crecimiento del empleo y de la economía. Y esto trae la primera luz de alarma, ¿sí? Sobre la cuestión monetaria, la independencia del Banco Central, etcétera, etcétera. Hace sonar allí una alarma desde finales del año pasado. Y luego siempre está esa cuestión latente de que el gobierno está manejando la economía con diferentes, digamos, no con un Ministerio de la Economía unificado, sino con diferentes responsables para el área impositiva, para los gastos, para la cuestión externa, para el endeudamiento, para la cuestión interna. Con lo cual, si bien cada uno puede estar haciendo muy bien su tarea dentro de su aspecto específico, el problema de coordinación en un sulky que va por un precipicio es complejo. Realmente de una precisión, ¿sí? Muy importante y que se lee desde afuera y desde los mercados como que esa precisión estaría faltando por esa falta de coordinación. Entonces, la falta de coordinación, imagino que básicamente es un problema político, pero la disparada del dólar, ¿viene por ese problema político o viene por un problema económico? La disparada del dólar viene por un conjunto de cuestiones, porque la disparada del dólar en realidad es un ataque contra el peso, ¿sí? Salgo de los pesos y me vuelvo al dólar, ¿sí? Eso es lo que hace que el dólar suba. Pero eso no lo hacen los pequeños ahorristas, ¿quién lo hace? Lo hacen todos. Hoy vos escuchás las noticias hoy acá en Rosario. ¿Quién lo genera? Digo, ¿quién genera la corrida? Porque no, la corrida no es que haya alguien que lo genera, sino que repentinamente digamos, los especialistas en macroeconomía keynesiana te diría que son economías de equilibrios múltiples. De repente los animal spirits se concentran en va a estar todo bien, y entonces vamos y está todo bien, y de repente por alguna cuestión se concentran en va a estar todo mal y vamos a un equilibrio de corrida, por ejemplo, cambiaria. Por razones aleatorias, o sea, no existe una razón. Los animal spirits de Keynes no tienen una cuestión muy clara de cómo operan, ¿sí? Sí. Pero acá la fecha del 28 de diciembre ha sido clara para los Animal Spirits. Cuando le quitan esa independencia, lo sientan al presidente del Banco Central, ya prácticamente rodeado por las autoridades económicas que demuestran que manda más Peña que el presidente del Banco Central. ¿Fue clave ese 28 de diciembre o no? Yo no creo que eso sea clave en la corrida que se vio ahora. Ajá. Yo creo que eso produjo un rum-rum. Que sumado a el alza, el alza de la tasa de interés de los Estados Unidos, el mejoramiento, digamos, el fortalecimiento del dólar, que ha producido devaluaciones en los países emergentes en todos, ¿sí? Lo vemos en Brasil, lo vemos en América Latina, lo vemos completamente en todos los países, pero en Argentina está en una situación de fragilidad superior a estos países, ¿sí? Y esto es lo que hace, y además con una historia de un default del que acabamos de salir hace 2 años, con un gran esfuerzo y con
y después de, digamos, de estar en default un montón de tiempo. Sí. Entonces, los mercados internacionales no se olvidan de que Argentina estuvo en default. Por eso cuando se aplaudió alegremente que entramos en default en el año 2002, a principios de 2002, ¿sí? Muchos decíamos, esto es tremendo y las consecuencias de largo plazo de haber festejado un default son terribles, ¿sí? Entonces, los mercados internacionales miran y testean, ¿sí? Y aquellos que estaban en pesos testean. Dice, bueno, por un tiempo me corro a ver qué ocurre, a ver cuán fuerte es esta economía, ¿sí? Argentina no tiene un problema de solvencia. Argentina, en todo caso, enfrenta un problema de liquidez. ¿Por qué tenemos un problema de liquidez? Porque necesitamos financiamiento. Sí. ¿Cómo cubrías este problema de déficit durante todos estos años? ¿Sí? Con inflación. Sí. ¿Sí? Ahora, la inflación sabemos que es una frazada absolutamente corta. A los gobiernos a veces les conviene la inflación. ¿Por qué? Porque recaudan más. Sí. ¿Sí? Entonces acá también hay un problema político de realmente sincerarse y decir, bueno, la verdad que la inflación, o sea, los políticos sincerarse y decir la inflación es algo que Argentina no puede seguir teniendo y el déficit fiscal no se puede seguir teniendo más. Lo que pasa es que nadie quiere ajustar sobre el déficit fiscal, porque en algunos casos... Es peor que eso, no solamente que nadie quiere ajustar. Acabamos de ver cómo se está dando lugar a la sesión sobre la discusión de las tarifas. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se propone? Se propone tener mayor cantidad de cuentas impagas. Porque si tenés que, digamos, retrotraer la electricidad y el gas a los precios anteriores, ¿sí? Tenés un problema o en las empresas o en la necesidad del gobierno de subsidiar. Sí. Porque salimos de estar pagando por los servicios de electricidad y de gas un promedio más o menos de 8 a 10% del costo. Ahora estamos, en realidad, en valores, todavía no se cubre totalmente el costo, pero estamos en valores, digamos, muchísimo más razonables. Si volvemos hacia atrás, y si los políticos están proponiendo, volvamos hacia atrás, ¿qué nos están proponiendo? Aumentemos el déficit fiscal. Bueno, sí, mientras tanto, digamos, si eso no se hace, la gente no va a tener que elegir si paga las tarifas o come. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en que el problema es real. Claro. Pero también estamos, me gustaría poner, digamos, sobre la discusión, que no lo digo para Santa Fe, no lo digo para el interior del país, ¿no? Pero pongámonos en Buenos Aires. El nivel ridículo de costo para las familias que ha tenido la electricidad y el gas durante 15 años ha hecho, sí, pero ha hecho que el consumo y el hábito de consumo, ¿sí? No tenga ninguna relación con una restricción de costos. En cambio, si vos de repente el cable te aumenta, ¿sí? O te aumenta el servicio de Wi-Fi y de Internet, no de Wi-Fi, de Internet que tenés en tu casa, vos decís, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Sí? Sigo con el cable premium, lo bajo, hago tal cosa, ¿sí? Lo recortas, sí. Nosotros llevamos muchísimos años en que la cuenta, por más que nosotros acá pagamos mucho, después habría que desglosar también por qué pagamos mucho en Santa Fe, en Córdoba y en el interior del país, ¿sí? Tampoco estábamos pagando el costo de la generación. Yo recuerdo esas facturas de gas que venían con esa franja roja que decía consumo subsidiado por el Estado Nacional o por el Gobierno Nacional, ¿sí? Entonces, sí hay que buscar de proteger a aquellos que realmente tienen problemas y hay que hacer muchísimo más eficiente el sistema de la tarifa social y el acceso a la tarifa social, claramente. Pero después, acá es necesario que podamos pagar las cuentas todos, el gobierno y el sector privado. Bien. La última y cortita, Ana, te pido. ¿Es posible? Duhovne ratificó la meta del 15% de inflación para este año. ¿Es posible eso? El gobierno hace rato que dejó de hablar de meta y habla de queremos, intentamos que las variables converjan a ese valor. Soñamos. No, a ver, parece razonable, ¿sí? Es una discusión larga si las metas de inflación servían para Argentina o no, ¿sí? Pero parece razonable, sobre todo si lo tenés en un presupuesto aprobado, ¿sí? Que las variables se sigan pensando, digamos, con ese, digamos, objetivo, por más que sepas que la realidad te está diciendo que vas a estar por encima de ese objetivo. Pero no cambia nada, en realidad, que el gobierno diga cambio. No, en realidad no sería nada positivo agregar nuevos ruidos a una economía que está frágil, que está siendo atacada especulativamente en su moneda y que está necesitando en este momento mucho más bajar la discusión política y tomar medidas sensatas en las cuales
con calma, ¿sí? Porque ese desfiladero que íbamos en el sulky, de repente, además, bajó una niebla importante, ¿sí? Con lo cual, mejor mantengámonos tranquilos y sigamos paso a paso. Y desde ese punto de vista, si el acuerdo con el fondo es razonable, que yo intuyo que va a ser bastante razonable, ¿sí? Bueno, quizás nos permite seguir por el precipicio, pero quizás la niebla ya se fue. Confiemos en los caballos, entonces, Dani, nos quedamos. Gracias por venir, Ana. ¿Y en el jinete? En el jinete, yo lo creo.